Alejandro era un hombre robusto y centrado. Pero su vida dio un giro considerable tras el diagnóstico de linfoma de Hodgkin en etapa avanzada. Fue un severo impacto para alguien que siempre se ha dedicado a mantener un estilo de vida saludable, sin descuidar nunca su alimentación balanceada y las visitas anuales al médico para controles periódicos. Aunque no había una respuesta concluyente sobre el origen exacto del linfoma, surgió un rayo de esperanza al mencionar una modesta posibilidad de ganar la batalla mediante un tratamiento intensivo de quimioterapia. En su propósito de vida, Alejandro decidió emprender este proceso sin importar lo arduo que fuera. Cuando llegó el momento de compartir esta realidad transformadora con las dos personas que fueron su soporte vital, Juana, su compañera durante 15 años, y Camila, su hija adolescente, Alejandro se reunió con ellas. Tengo que decirles algo. Fui al médico y me confirmó que realmente es un linfoma, reveló. A pesar del torbellino de emociones, encontró la fuerza para ser el pilar que los tranquilizó, prometiendo hacer todo lo posible para superar la enfermedad. No te preocupes, sé que esto lo podremos superar, aseguró. Sin embargo, había una gran incertidumbre sobre los efectos que tendría el tratamiento en su vida. Mientras los abrazaba, reflexionando sobre ello, Alejandro recordó lo que el médico le había mencionado sobre los innumerables desafíos que traería la quimioterapia tanto para su cuerpo como para su espíritu. Ante estas inseguridades, compartió sus sentimientos con Juana. A pesar de todo, siento un poco de miedo, confesó. Juana, mostrando serenidad, respondió, nada ni esta enfermedad nos separará. Recuerda nuestros votos matrimoniales, en la enfermedad y en la salud, y es algo que cumpliré hasta el final. Gracias a ahorros, seguros sólidos y un fondo legado por su abuelo, la familia tenía una reserva financiera para eventos como este. La residencia donde construyeron recuerdos y donde Camila creció estaba pagada. Además, el futuro académico de Camila estaba garantizado con fondos reservados para su educación. Una semana después del diagnóstico, el tratamiento de quimioterapia llevó a Alejandro al límite, convirtiendo cada sesión en una prueba de resistencia que lo dejó exhausto. Ante esta nueva realidad, Juana y Camila ofrecieron todo su cuidado y amor. Ambas asumieron responsabilidades domésticas, prepararon las comidas con cariño y se acompañaron mutuamente. Sesionaron juntos quimioterapia y se aseguraron de que ninguna prescripción médica fuera olvidada. En cada gesto, cada mirada de apoyo, reafirmaban su compromiso inquebrantable. La enfermedad podía sacudir el cuerpo, pero no el amor. Lo que los unía se puso a prueba cuando Alejandro, consciente de la tensión que su estado de salud podía generar en el hogar, hizo un esfuerzo por ser lo más independiente posible. Aprovechaba los momentos de energía para realizar las tareas que podía. Este esfuerzo por la independencia duró 2 largos meses, pero en ese tiempo notó un cambio en el comportamiento de Juana y Camila. El ambiente que antes destacaba por su solidaridad comenzó a tensarse. Un suspiro renuente siempre precedía los momentos en que Alejandro pedía ayuda, y la joven Camila parecía retirarse, ignorando peticiones simples como un vaso de agua o compañía para caminar afuera. Papá, ¿qué tal si damos un paseo por el jardín? Me encantaría disfrutar del sol, propuso Camila. Sin embargo, a veces respondía, oh papá, sabes, tengo algunas tareas escolares que hacer, evadiendo su solicitud. Alejandro se dio cuenta del cambio en dinámica. Una mañana, cuando se preparaba para una sesión de quimioterapia y Juana le sugirió tomar un taxi de una manera fría, se sintió sorprendido. Al regresar a casa, la creciente distancia emocional entre ellos se hizo más evidente. Tras descansar y tomar fuerzas, Alejandro inició el difícil diálogo, seré directo. He notado algunos cambios en tu comportamiento. ¿Puedes ser honesta conmigo? Necesitamos ser abiertos sobre nuestra situación actual. Juana admitió, no es que estemos minimizando tu sufrimiento, pero estamos un poco abrumados con todas las tareas habituales además de las nuevas. Camila asintió. Ante esto, Alejandro propuso, tengo que pedir ayuda con todo. Estaba pensando en contratar a una enfermera, algo que muchos hacen. Mi tío lo hizo cuando se operó de cadera. A la semana siguiente, la enfermera Romina comenzó a trabajar en casa. Sin embargo, esta solución que buscaba traer alivio creó un nuevo problema. Juana se sintió reemplazada y celosa por la constante presencia de la enfermera. Al darse cuenta de esto, Alejandro, siempre equilibrado, sugirió a Juana que retomara parte de los cuidados.
Lamentablemente, esto no se materializó como esperaba. No sucedió como Alejandro esperaba, y el problema persistió. En medio de toda esta mezcla de emociones y malentendidos, una llamada telefónica añadió otro elemento a la compleja situación emocional. Era la voz preocupada de su suegra expresando su desaprobación por la presencia de otra mujer en la casa. Alejandro, entiendo tu situación, pero piensa en lo que dirán los vecinos. No quiero que mi hija sea objeto de chismes, dijo. Alejandro respondió, Romina es una profesional, y eso todos lo saben. Pero su suegra insistió, y la discusión concluyó. Dentro de este laberinto de sentimientos y responsabilidades, cada decisión parecía tener una consecuencia inesperada. Sin embargo, Alejandro se mantuvo firme en su enfoque hacia su salud, buscando días mejores. Quería mantener la tranquilidad en su hogar, un refugio que siempre había sido sagrado para él. A pesar de su enfermedad y el agotamiento de los tratamientos, buscó comprensión y apoyo de sus seres queridos, recordando su papel como proveedor de la familia. Un día, después de una sesión de quimioterapia, Alejandro encontró un camión de mudanzas frente a su casa. Se acercó a Juana, quien le explicó su decisión, Camila y yo vamos a vivir con mi madre mientras te recuperas. Si necesitas algo, pregúntale a la verdadera Romina. Alejandro se sintió desgarrado entre la tristeza y la confusión. Aunque estaba solo en su casa, sin el ruido familiar, contó con el apoyo de su hermano Gael y la enfermera Romina, quien se convirtió en un bálsamo para sus heridas emocionales. Cuando finalmente tocó el timbre que marcaba su recuperación física, Alejandro vio esto como más que el final de un tratamiento, era el comienzo de una nueva etapa. Decidió solicitar el divorcio, reconociendo su propio valor y poniendo fin a una relación que no le ofrecía el apoyo incondicional que esperaba. Preparó todos los documentos y se los envió a la casa de su suegra. Ahora, Alejandro podría construir un futuro centrado no solo en sanarse físicamente, sino también emocionalmente. Estaba seguro de que sería empático y genuino en los momentos difíciles. Aunque por delante se repetiría la incertidumbre, estaba seguro de que, a medida que avanzara en su vida, decidiría quiénes serían parte de ella. Había pasado más de un año desde que superó la enfermedad y Alejandro sintió que estaba listo para seguir adelante. Se puso en contacto con su antiguo trabajo y acordaron volverlo a contratar. Emma, si así lo deseaba, aceptó la oferta. Aunque le gustaba mucho su casa y los recuerdos se asociaban con ella, quería empezar de nuevo en un lugar más modesto. Alejandro planeó regalarle la casa a Romina, quien había sido un gran apoyo en momentos difíciles, mostrando una gran amabilidad a pesar de ser prácticamente una desconocida. Ella tendría total libertad para venderlo si lo prefería. El nuevo comienzo de Alejandro en un nuevo barrio fue más que un simple cambio de dirección. Representó la oportunidad de reescribir su historia después de un periodo turbulento y doloroso. Su capacidad para adaptarse y encontrar consuelo en nuevas rutinas y amistades resaltaron su resiliencia y el anhelo humano de conexión y propósito. Incluso después de vivir experiencias traumáticas, se hizo amigo de su vecina Melanie, quien no solo le ofreció compañía sino también la perspectiva de que la vida podía mantener su significado. Esto era cierto incluso después de pérdidas impactantes, como la muerte de un ser querido o el fin de una relación que se pensaba eterna. Las conversaciones entre ellos proporcionaron un terreno común de comprensión y apoyo mutuo, algo que solo aquellos que comparten experiencias de pérdidas similares pueden ofrecerse mutuamente. El nuevo hobby de Alejandro fue más allá de ser solo un hobby, era una forma de terapia. Una forma de crear orden y belleza a partir de materias primas, posiblemente un paralelo al proceso que había atravesado en su propia vida, tomar las piezas y construir algo nuevo y sólido. La búsqueda de nuevas herramientas simbolizaba la búsqueda de nuevas habilidades que le ayudarían a moldear su nueva realidad. Era interesante notar que, a pesar de que Alejandro había superado la ausencia de su esposa e hija, el hecho de que no había tenido noticias suyas seguía siendo un punto destacado en su historia. Esto sugería que, aunque se había recuperado y estaba avanzando, todavía quedaban algunos cabos sueltos. Un día después de una visita al supermercado, Melanie hizo una observación inquietante. Necesito decirte algo muy importante. Ayer, cuando regresé a casa, vi a dos mujeres, una mayor y otra menor, merodeando por tu casa. Caminaron varias veces, tocaron la puerta unas cuantas veces y como no estabas ahí, se subieron al auto y esperaron. Después de un rato, se fueron.
En serio pensé en llamar a la policía, pero podrían haber sido tus familiares y no quería fisgonear. No vi claramente, pero la que parecía mayor tenía alrededor de 60 años y tenía el cabello claro hasta los hombros. La más joven tenía el cabello un poco más corto, pero le llegaba al cuello y era muy oscuro, describió Melanie. Alejandro sintió un escalofrío, los rasgos coincidían con los de su esposa e hija. Una confusión se apoderó de sus pensamientos. ¿Cómo habían llegado hasta allí? Después de todo, solo su hermano y su esposa conocían el rumbo de su actual escondite. Alejandro comenzó a pensar en los posibles motivos que podrían haber llevado a su esposa e hija a buscarlo, sobre todo después de haber salido hace casi un año sin al menos una señal. La última mirada de Melanie, siempre práctica, le aseguró que, si ambos se encontraban, él debía mantenerse alejado y dejar que ella se ocupara de la situación. En el fondo, Alejandro no tenía el menor deseo de exponerse nuevamente al dolor del rechazo, especialmente ahora que ese periodo de abandono aún latía en su corazón y mente. A medida que avanzaba la noche y un manto estrellado cubría el ambiente, Alejandro buscó respuestas a través de una llamada a su hermano. Gael, realmente necesitaba hablar contigo. ¿Juana y Camila regresaron? ¿Estás seguro de lo que quieres? Sí, estoy en tu casa ahora con Romina. Cuando se enteraron de que le diste la casa, Hart se enojó y la amenazó. Romina me llamó y por eso vine. Tiene miedo. Mañana por la mañana vamos a la policía. Dios mío, ¿cómo puede estar pasando esto? Ten cuidado de que no te persigan. Demasiado tarde, respondió Alejandro. Vinieron aquí ayer cuando fui a un evento de carpintería. Un cierto alivio lo invadió al saber que estaba respaldado por documentos que confirmaron la transferencia de la propiedad a su nombre, una transacción que Alejandro había completado antes de cerrar ese capítulo de su vida. Llamó directamente a Romina. Romina, lo siento. No sabía que esto iba a pasar. No te preocupes, respondió Romina. Lo entiendo, pero necesito decirte algo. Cuando vinieron, lo discutimos mucho. Terminé diciendo que moriste y que me dejaste. No me creyeron, y de alguna manera, consiguieron tu nueva dirección. Yo no sabía qué iba a pasar, solo quería que te dejaran en paz. Iba a suceder tarde o temprano, ya que su exesposa seguía siendo un misterio. Había sido reconocida la notificación de divorcio enviada a la casa de su madre o simplemente descartada como ¿un papel más sin importancia? Alejandro ya había enfrentado situaciones de indiferencia, llegando a la aceptación. Mientras sus manos estaban ocupadas con las tareas del día, Alejandro fue alertado por un sonido de golpe persistente. Rápidamente se dirigió a las cámaras de vigilancia y allí, en la pantalla, confirmó que lo eran. Su exesposa mantenía la misma apariencia guardada en la memoria de Alejandro, mientras Camila, su hija, había florecido casi como una mujer. La diferencia de altura y rasgos marcaban el tiempo que había pasado. Siguiendo el plan acordado con Melanie, Alejandro permaneció protegido dentro de la casa, pero se acercó lo suficiente a la puerta para captar fragmentos de la conversación afuera. Melanie salió de su casa y se acercó a ellos, saludándolos amablemente, mostrando franqueza y simpatía, dejando atrás las cargas del pasado. Hola, ¿cómo estás? ¿Eres nuevo aquí en la colonia?, preguntó Melanie. Sí, ya llevamos mucho tiempo, respondió la exesposa. De paso, ¿has vivido aquí? Se podría decir que sí. Si necesitan algo, pues en esta casa vivía un hombre llamado Alejandro. Durante la conversación, la exesposa de Alejandro contó una historia en la que su esposo, o mejor dicho, exesposo, había vivido en esa casa hasta su supuesta muerte reciente después de mucho tiempo en el hospital. Las palabras sorprendieron a Alejandro, ya que no había pruebas de su muerte ni mucho menos cualquier cosa relacionada con el hospital. La única fuente de esta historia fue Romina, quien la había inventado. Mel, serena y directa en su respuesta, admitió, sí, Alejandro vivió aquí hace unos meses, pero lamentablemente falleció de linfoma. Una vez comentó que se mudó aquí después de ser abandonado por su esposa e hija y terminó dejándole todo a una novia que encontró. Hoy en día, ella está planeando destinar toda su fortuna a organizaciones benéficas, ya que estaba separado y no tenía más familiares que un hermano. Al escuchar esto, Melan expresó su perplejidad al ver a dos mujeres examinando con interés la residencia.
Con esta información, un denso silencio se cernió entre ellas. Melan, siempre pragmático, aclaró los procedimientos legales a seguir. Es fundamental que tengan estos documentos. Entonces, solo es cuestión de acudir a un notario porque si de hecho son los legítimos propietarios, pueden obtener el título de la casa a su nombre. La exesposa de Alejandro reaccionó mal ante esta orientación, gritando, ¿quién te crees que eres? No te metas en lo que no te concierne. El tono alto y las acusaciones infundadas resonaron en el aire, perturbando la paz de la colonia que había recibido a Alejandro con tanto cariño. Escondido detrás de los muros de su casa, Alejandro sintió vergüenza y ganas de enfrentar el comportamiento descontrolado de su exesposa. Sin embargo, se mantuvo firme en el plan que había pactado con Melanie. Por favor, no me malinterpreten. Nunca quise ofenderlos, dijo Melanie. Después de unos minutos, ambos se fueron. Cuando concluyó el trabajo del día y el silencio regresó como un alivio, Alejandro buscó refugio en la casa de Melanie. Allí, con palabras sinceras y arrepentimiento genuino, dijo, por favor, Melanie, perdóname. No te preocupes, admitió Melanie. Confieso que fue un poco cómico verla perder los estribos. Sí, desearía poder estar tan tranquila como tú, pero sé de lo que ella es capaz cuando está enojada. Sé que volverá, pensó Alejandro. Al día siguiente, mientras estudiaba carpintería, un golpe repentino lo sorprendió. Al salir, encontró la ventana rota y a su exesposa en pleno jardín. Furiosa, había roto la ventana. Mientras los vecinos intentaban calmarla, parecía que ya había causado problemas. Distraído con su trabajo y usando audífonos, Alejandro no se había dado cuenta del desorden. Al salir, vio a dos vecinos mayores tratando de sujetarla. Por favor, señora, deténgase. No hagas esto, exclamó Alejandro. Camila y Juana, armadas con bates de béisbol, ya habían dañado las plantas que con tanto esmero cuidaba en macetas. Alejandro salió de la casa, y en un movimiento rápido y firme, tomó del brazo a su exesposa y le preguntó si había perdido la cabeza. Sorprendente, ¿verdad?, exclamó ella. Pensamos que estabas muerto y solo pretendíamos intimidar al supuesto nuevo dueño. ¿Por qué no nos buscaste? ¿Cómo pudiste hacer eso, Camila?, respondió Alejandro con peso en cada palabra. Se parece a ti, ella también me abandonó. Estoy dispuesto a renunciar a mis derechos como padre y su custodia. Debería haber pensado en esto antes de abandonarme, dijo con firmeza. Eres insensible y egoísta, exclamó ella, lo que a los ojos de Alejandro sonó profundamente irónico dadas las circunstancias. Levantando la voz, Alejandro dijo, no eres más que una oportunista. Ya no quiero saber nada de ti y usaré todos los medios necesarios para asegurarme de no tener que darles un solo centavo. En ese momento tenso, ella levantó amenazadoramente el bate de béisbol hacia él. Fue en este punto crítico que llegó la policía. Sin dudarlo, detuvieron tanto a la exesposa como a la hija, Camila. Cuando la policía preguntó sobre la posibilidad de presentar una denuncia formal, Alejandro no dudó. Claro que sí, señor policía. Me gustaría ir con usted a la comisaría. Mientras madre e hija eran llevadas al patrullero, sus lágrimas y lamentos se levantaron. Pero Alejandro no sintió compasión alguna por la escena. Había sido grabada por él en cámaras de seguridad, incluido el momento en que su exesposa rompió la ventana. El vídeo ya estaba en manos de la policía. Cuando terminó el día y las cosas se calmaron un poco, Alejandro se encargó de volver a colocar la ventana. Y barriendo los escombros, una cubierta temporal tomó el lugar de la ventana dañada, protegiendo la casa contra el mal tiempo. Mientras Melanie prestaba baldes para acomodar las plantas que habían sobrevivido, comentó, parece que a tu ex no le gustan mucho las plantas. Mucho, pero para ser sincera, su cara ni siquiera cómo funcionaría el fertilizante, bromeó Melanie. Alejandro soltó una ligera risa y dijo, pero me alegra que todo terminara bien. No sé qué hubiera pasado si ella hubiera golpeado. Me enfrenté a ese bate impulsado por la curiosidad por saber qué hizo que su exesposa regresara llevó a Alejandro a buscar respuestas. No tardó en enterarse de la reciente muerte de su madre, desencadenando una serie de acontecimientos desastrosos. Se reveló que la casa en la que vivían no les pertenecía, sino a un exmarido de la madre de Juana.
Con su muerte, la casa pasaría a un sobrino de este hombre, decidido a vender la propiedad. Madre e hija se vieron obligadas a irse y vendieron lo que pudieron de las pertenencias familiares, terminando temporalmente hospedadas en un hotel. Al regresar a la antigua casa de Alejandro, se sorprendieron al encontrar a Romina, quien les explicó la situación, algo que Alejandro ya sabía. Luego de eso, descubrieron el nuevo rumbo con los vecinos y fueron a buscarlo, pensando que, como el divorcio fue unilateral, algo pudieron lograr, pero necesitaban estar seguros si estaba vivo o muerto. El resultado de este embrollo fue la acusación de vandalismo, intento de allanamiento y agresión. Camila, siendo menor de edad, fue condenada a realizar servicio comunitario, mientras que la exesposa enfrentaría una pena más severa debido al carácter premeditado de sus acciones. Ante esto, Alejandro estaba considerando solicitar una orden de alejamiento, al menos temporalmente, para asegurarse de evitar nuevas sorpresas causadas por ella. Si disfrutaste la narración, suscríbete al canal y deja tu comentario. Me gustaron otras historias que también te causarán emoción.